Hola, hola, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un bolso, es fácil y sencillo de realizar. Este bolso lo realicé hace como unos 7, 8 años. Es hecho con macramé, de igual manera el bolso que vamos a realizar. Este bolso lo tengo para guardar agujas. Cuando voy a salir de la casa y quiero tejer, entonces llevo aquí las agujas, las tijeras, bueno, todo lo que necesito para crochet. Pero el bolso que vamos a realizar, vamos a hacer algunas adecuaciones, unas modificaciones, porque este bolso es para guardar el celular, pero que no se note. O sea, lo vamos a guardar dentro de nuestro suéter, dentro de nuestra chaqueta, cuando vamos en el bus, para que no se note, pues ustedes saben con el tema de la inseguridad. Entonces este bolsito es preciso para que guarden aquí el celular y guarden de pronto dinero o bueno, lo que ustedes deseen. Y lo guardamos dentro de nuestra chaqueta o dentro de nuestro suéter para que no se note. Y obviamente le vamos a hacer aquí un cordón para colgarlo por el cuello. Entonces este bolsito es más que todo como por guardar el celular para que no haya ningún inconveniente. Entonces espero me estén entendiendo. Bueno, vamos a realizar el bolso. Yo voy a usar sobrantes de macramé. Voy a utilizar colores bastante oscuros, amarillos, como tierra. Y voy a utilizar aguja de 5. No se nota el número porque ya se borró. Esta aguja es de 5 y vamos a necesitar tijeras. Entonces vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar con nuestro granny. Vamos a hacer un nudo, perdón, un anillo mágico. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto, y vamos a hacer dentro del anillo mágico 2 puntos altos más. Vamos a hacer un granny square clásico. Si ustedes quieren hacer otro granny, queda perfecto. Aquí en mi canal van a encontrar diferentes grannies si no desean hacer el granny clásico de la abuela. Bueno, entonces son 3 puntos altos dentro del anillo mágico, 2 cadenas de separación, dentro del anillo mágico 3 puntos altos, dos cadenas de separación, y así vamos a realizar 2 grupitos más. En total serían 4. Recuerden, 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Bueno, ya realicé 1, 2, 3, 4 grupos de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Voy a cerrar lo que es mi anillo mágico y así es como queda. Y aquí 1, 2, 3, en la tercera cadena voy a ingresar y realizo un punto deslizado, cadena de seguridad, y cortamos nuestro hilo. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte de nuestro granny y yo voy a utilizar este color. Esta es una pequeña muestra, ya tengo un poquitín adelantado el trabajo, sino que es por hacer una muestra. Y aquí vamos con nuestra segunda vuelta. Aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos aquí los espacios en las esquinas. Vamos a ingresar a cualquier esquina. Vamos a hacer un nudito. Me gusta hacer el nudito me siento más tranquila para que no se me suelte el trabajo. Y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y realizamos dentro del mismo espacio 3 puntos altos, separado de 2 cadenas, y dentro del mismo espacio 3 puntos altos. Perdón, voy a esconder aquí, voy a esconder este por debajo.
La idea es que no se noten los hilitos. Exacto, ahora sí. Y lo cojo aquí y lo seguimos guardando. Entonces aquí dentro de este espacio 3 puntos altos. Estamos trabajando esquina. Ahora voy a pasar directamente a la otra esquina y realizamos lo mismo, 3 puntos altos. Separado de 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así me voy trabajando en cada esquina 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos y de aquí a aquí de igual manera. Entonces cuando termine esta vuelta volvemos. Bueno, entonces aquí yo ya estoy trabajando con mi granny con el que vamos a realizar el proyecto y ya realicé la segunda vuelta, así es como queda. Y de igual manera nos vamos a ir tejiendo la tercera vuelta. Aquí ya realicé mi esquina, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos y aquí en el espacio que se nos formó en la mitad vamos a realizar 3 puntos altos. Y en la esquina trabajamos de la misma manera 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos. Y aquí en el espacio que se nos formó en la mitad 3 puntos altos. Entonces así trabajamos nuestro grano. Ahora voy a irme aquí a la tercera cadena 1, 2, 3, perdón, a la tercera cadena 1, 2, 3, aquí vamos a ingresar, vamos a realizar un punto deslizado. Y así es como nos queda nuestro grano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con 3 cadenas. La idea es que el bolso no nos quede con tantos huequitos, sino que más bien nos quede así por si van a guardar algo de dinero o monedas para que no se les vaya a caer. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Entonces aquí ya subí con 3 cadenas y me voy a ir al próximo espacio que sería aquí y voy a hacer un punto alto. Ahora trabajamos nuestra esquina de la siguiente manera. Vamos a realizar 2 puntos altos, dos cadenas y dentro del mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora nos vamos a ir en cada cadena, en cada punto alto o en cada espacio que nos encontremos, vamos a realizar un punto alto. Entonces aquí ya trabajamos esquina, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y aquí en cada espacio que me encuentre voy a trabajar un punto alto. Aquí punto alto. En este espacio punto alto. En este espacio punto alto. En este espacio punto alto. Aquí en este espacio punto alto. En este espacio punto alto. En este espacio punto alto. Y en la esquina vamos a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas de separación
y 2 puntos altos. Espero que se esté notando porque es un color oscuro, por eso no me gusta hacer tutoriales con colores oscuros porque es complicado de ver. Entonces así es como nos queda. Y aquí de igual manera vamos a trabajar en cada espacio que me encuentre. Aquí en este espacio, punto alto. En este espacio, punto alto. En este espacio, punto alto. Y así me voy. Y en las esquinas ya sabemos que trabajamos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Entonces, aquí ustedes toman la medida del celular, de cuánto es de ancho y de largo. Y aquí van calculando. En mi caso, 1, 2, 3, 4, yo realicé 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo de mi parte voy a hacer 1, 2, 3, 4 vueltas. Voy a hacer 4 vueltas porque queda perfecto, más o menos así es el tamaño del celular. Y lo que voy a hacer es finalizar esta vuelta hasta llegar aquí. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta y así es como me quedó. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Ya tengo el ancho de mi celular. Ahí les voy a dar la medida. Entonces les voy a dar la medida del grano para que ustedes se den una idea. Estoy trabajando con macramé, entonces también obviamente lo pueden hacer con sobrantes de lana, sino que el macramé dura un montón. Bueno, este mide 9 por 9. Entonces así va perfecto lo que es el ancho del celular. Y de largo, la idea es hacerlo de 15 centímetros. Entonces, así va el celular, perdón, así va el bolsito y lo que quiero es alcanzar de aquí a acá y de aquí a acá. O sea que aquí tendría que hacer 1, 2, 3 vueltas de punto alto y aquí 1, 2, 3, 4 vueltas de punto alto. Voy a ir, entonces aquí voy a ingresar, aquí pueden hacer cambio de color. Yo pensaría que voy a hacer aquí una vuelta, otra vuelta con este color. Entonces me voy a dirigir aquí a la esquina con punto bajo. Y ya aquí vamos a empezar a trabajar lo que son las filas de esta manera. Entonces aquí voy a subir. Vamos a tener presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, perdón. Entonces ya tengo acá 13 puntos altos. Voy a subir 1, 2 y 3. Doy la vuelta a mi trabajo y en cada punto que me encuentre voy realizando un punto alto. Bueno, entonces me voy a ir tejiendo encima de cada punto, voy a realizar un punto alto y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya finalicé, estoy midiendo y me faltaría realizar 2 vueltas más. Entonces aquí en esta parte voy a cambiar de color. Entonces voy a hacer nudito de seguridad y corto mi hilo, ajusto muy bien y voy a realizar 3 vueltas más. Vamos a ponerlo acá, 1, 2 y 3 vueltas. Voy a realizarlas con este color terracota para que le dé un poquitico más como de color. Entonces voy a ingresar aquí 1, 2 y 3 a la tercera cadena. Voy a hacer mi nudito.
subo con 3 cadenas y seguimos trabajando realizando punto alto en cada punto que me voy encontrando. De igual manera, realizando las filas que sean necesarias hasta encontrar el largo, pero solamente del lado de arriba, porque si se dan cuenta nos falta hacer la parte de abajo. Entonces aquí me falta hacer 1, 2 y 3 vueltas. Cuando termine estas 3 vueltas, regreso. Recuerde que pueden hacer cambio de color cuando ustedes gusten. Entonces voy a hacer las 3 vueltas y volvemos. Bueno, ya terminé el largo de aquí a acá y solamente me faltaría realizar aquí 2 filas más. Estoy cayendo en cuenta que este bolsito lo tejí con una aguja mucho más pequeña porque aquí ya hice 2 vueltas y acá debería ser 4. Entonces pienso que la aguja que utilizo, con la que realicé este bolso, es que fue hace cuánto tiempo, fue una aguja, yo creería que de 4 o 3,5, yo creería. Entonces esta es de 5. Entonces yo con las 2 vueltas ya alcancé el largo que necesito. Ahora me faltaría realizarlo acá. Aquí lo que voy a hacer es cortar y ya tenemos la parte de arriba. Y ahora nos falta la parte de abajo, es exactamente igual. Vamos a ingresar aquí, puede ser en esta parte, y voy a realizar 2 vueltas, pero en este caso voy a utilizar el color café oscuro. Entonces simplemente es lo mismo, ingresamos aquí a la tercera cadena, vamos a hacer un nudito. Les recuerdo que ya el color depende del gusto de cada una. Entonces voy a hacer una vuelta de color café y una vuelta de color vino, este es color terracota si no estoy mal. 1, 2 y 3. Y en cada espacio que me encuentre voy realizando un punto alto. De paso voy escondiendo esta lanita o este hilo. Voy jalando aquí y voy organizando y voy haciendo lo mismo que realizamos anteriormente, realizando las vueltas necesarias. En mi caso, como ya les dije, me faltarían 2 vueltas. Voy a realizar una con color café y una con color terracota. Entonces, cuando termine la parte de adelante, volvemos. Bueno, ya terminé entonces de realizar la parte delantera, así es como me queda. Finalmente aquí lo hice con el mismo color. El bolso va a quedar un poco discreto porque no es para mí. Entonces, si fuera para mí, todos los colores, pero entonces como no es para mí, lo voy a dejar de esta manera. Aquí voy a hacer un nudito de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Entonces ya tenemos la parte delantera de nuestro bolso. Entonces les recuerdo que las medidas se las toman al celular y ya de acuerdo al tamaño ustedes van haciendo o van sacando la medida y van realizando el bolso. Entonces así es como nos queda la parte delantera. Y ahora vamos a hacer la parte trasera, que sería esta. Aquí la hice con un montón de colores. Ustedes saben que a mí me encanta trabajar con colores, pero en este caso no, voy a trabajarlo solamente con este color. Este es café oscuro y voy a realizar, no puedo decir que son estas vueltas porque como ya les dije, este bolso lo tejí con una aguja pequeña. Entonces voy a empezar a tejer hasta encontrar la altura, el largo de este tamaño de la primera pieza. Entonces me voy a ir tejiendo con mi aguja de 5 y voy a empezar a tejer con esta. Voy a hacer la muestra con un color más que se note mejor.
En este caso yo voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cadenas, 13 cadenas. Entonces hacemos aquí el nudito, damos la vuelta y vamos a tejer 13 cadenas, 1, 2, 3, 4, bueno, ya tengo mis 13 cadenas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi dedito aquí, voy a subir con 3 cadenas, que ya sería la número 14. Entonces, ya aquí es la número 14 lazada, y donde tenía mi dedito voy a ingresar y voy a realizar un punto alto. Entonces aquí ya voy 2 cadenas, perdón, 2 puntos altos. Me faltarían realizar, son 14, me faltarían 12. Entonces me voy a ir en cada punto, en cada cadena realizo un punto alto, realizando en este caso 14 puntos altos. Entonces voy a tejer en cada espacio un punto alto hasta llegar aquí. Bueno, aquí ya realicé la fila y me da para la medida del bolsito. Y aquí les voy a dar diferentes ideas. Por ejemplo, como en este caso, yo me fui tejiendo con punto alto, realizando filas de diferentes colores. A mí me encantan los bolsos así. Entonces, aquí podemos jugar con los puntos. Por ejemplo, yo puedo ingresar aquí a la tercera cadena, voy a hacer un nudito, y aquí voy a subir con una cadena para darle altura, ingreso nuevamente al mismo espacio y realizo un punto bajo, por ejemplo. Entonces, un punto bajo, aquí en este espacio, punto bajo, aquí en este espacio, punto bajo, aquí punto bajo, aquí punto bajo, aquí punto bajo. Se pueden ir jugando con diferentes puntos para que no sea tan tan repetitivo, o las que quieran pues simplemente realizan como en lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer todo con este color café oscura. Esto es para darles una idea de que pueden hacer también un bolso bien colorido, bien bonito. De pronto no lo usen solo para guardar el celular, sino para otra cosa. Digamos ya para llevarlo externamente, por así decirlo. Entonces aquí digamos una fila de punto alto, una fila de punto bajo, y por ejemplo aquí podemos irnos con una fila de punto medio con este color azul, por ejemplo. Les estoy dando ideas. Entonces aquí ingreso. Cuando sentimos que la aguja no cabe por lo que es pequeño el punto, yo siempre ingreso con una más pequeña para hacer el nudito. Este es un truquito ahí de crochet. Y hago el nudo, ingreso con mi aguja y sigo tejiendo normal. Aquí voy a hacer 1 y 2 que representan un punto medio. Doy la vuelta a mi trabajo y aquí lazada, y en el próximo espacio un punto medio. Voy a esconder este hilito para que no nos vaya a incomodar. Les estoy dando un ejemplo. En este espacio vamos a hacer un punto medio. En este espacio, punto medio. Ay, hice aquí un punto bajo.
lazada, punto medio, lazada, punto medio. Entonces, este es como por darles como ideas para que hagan el bolsito bien lindo y les quede mucho más lindo que este. Entonces, ese bolso lo tejí hace mucho rato. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y así ustedes se pueden ir jugando con los colores, jugando con los puntos. Pueden hacer un ejemplo, 2 filas de punto alto, una fila de punto bajo, una fila de punto medio, después repiten el mismo consecutivo o si no, hacen diferentes puntos con diferentes colores. La idea también es utilizar los sobrantes de lana, ¿no? Ese es el lema de mi canal. Entonces, se pueden ir así como les acabo de explicar. En mi caso, yo voy a trabajar solamente con este color y voy a alcanzar hasta llegar a esta parte. Entonces, cuando tenga la parte de atrás tejida hasta acá, volvemos. Bueno, ya terminé de tejer el largo del bolso, así es como nos queda. Y esta es la parte delantera. Entonces, ya alcancé el largo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí un ganchito. Ya sé que esta es la parte de largo. Y ahora vamos a hacer esta parte, lo que es ya la tapita del bolso. Aquí yo tejí 1, 2, 3 y 4 filas, pero como este bolso lo hice con una aguja más pequeña, entonces pensaría que tengo que hacer vamos a hacer 2 vueltas para hacer la tapita. Entonces vamos a irnos con 2 vueltas más. No vamos a cortar el hilo, vamos a seguir tejiendo. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 3 cadenas, damos la vuelta a nuestro trabajo y en cada punto que me voy encontrando realizo un punto alto o el punto que ustedes hayan elegido. Entonces aquí me voy tejiendo en cada punto un punto alto y en mi caso voy a hacer 2 vueltas. Entonces cuando termine las 2 vueltas volvemos. Bueno, ya terminé de realizar mis 2 vueltas, ahora vamos a hacer la tercera. Aquí vamos a hacerle el agujero para poner nuestro botón. Aquí tengo 13 puntos altos, entonces pensaría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en el séptimo no vamos a tejer y vamos a dejar el espacio. Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a subir con 3 cadenas. Doy la vuelta a mi trabajo y voy a tejer 6. Vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí vamos a empezar, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 y 6. Y aquí lo que vamos a hacer es una cadena de separación. No vamos a tejer aquí, sino que vamos a irnos al próximo espacio. O sea, que esta cadena reemplaza un punto alto. Entonces ya hice la cadena de separación lazada, dejo este espacio y continúo en el próximo. Y voy tejiendo de la misma manera. Vamos a tejer hasta llegar al final.
y así es como nos queda. Aquí queda el espacio para poder introducir el botón. Y yo de mi parte pensaría que no, vamos a hacer otra vuelta. Entonces aquí simplemente subir con 3 cadenas, doy la vuelta a mi trabajo y vamos a tejer lo mismo, un punto o el punto que ustedes hayan elegido en cada espacio. Aquí ya llegamos al centro, o ya llegamos aquí donde hicimos el orificio. Aquí simplemente vamos a tejer un punto alto dentro del espacio y ya seguimos tejiendo normalmente hasta llegar al final. Entonces ya aquí prácticamente terminamos nuestro bolsito. Nunca, siempre tengan en cuenta la última cadena, porque a veces se olvida y entonces se empieza a deformar el tejido, ¿no? Entonces aquí simplemente ya vamos así a cortar. Vamos a cortar nuestro hilo y así es como nos queda. Entonces esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Aquí colocamos el marcador, que es donde vamos a empezar a coser todo el bolso, y esta es la parte de arriba. Entonces así es como nos queda. Ahora entonces vamos a poner el revés por fuera, el revés por fuera, que sería este, y vamos a organizar muy bien nuestro bolsito. Ahora sí, y vamos a coser alrededor de todo nuestro bolso, donde desde donde tenemos el separador vamos cosiendo así alrededor de todo nuestro bolsito hasta llegar aquí. Entonces vamos a coser nuestro bolso y volvemos. Bueno, y así es como nos queda. Ya terminé de coserlo, así quedó muy bonito, y aquí quedó el huequito para el botón. Entonces aquí no hace falta sino coser, poner el botón acá, y aquí cabe perfectamente el botón. Entonces así es como nos queda. Ahora tengo dos opciones. Aquí pueden realizar el cordón para sostener el celular, para el bolso, perdón. Aquí podemos ingresar acá. Por ejemplo, voy a ingresar con una aguja más pequeña. Entonces voy a ingresar acá y vamos a hacer el cordón. Entonces vamos a realizar, ya de ustedes depende cuál ancho lo quieran. En este caso les voy a dar como un ejemplo. Voy a subir con 2 cadenas, voy a hacerlo con punto medio, y aquí en este espacio voy a realizar un punto medio, o sea, vamos 2, otro punto medio, vamos 3, otro punto medio, vamos 4, y otro punto medio, vamos 5. Entonces voy a realizar el cordón con 5 puntos medios. Aquí vamos a subir con 2 cadenas, damos la vuelta y en cada punto medio vamos a hacer un punto medio. Entonces aquí vamos 2, vamos 3, vamos 4 y vamos 5. No se nos olvide aquí el de la esquinita. Yo lo estoy tejiendo con una aguja más pequeña para que quede bien
¿cómo se dice? Bien fuerte, no quede tan suelto. Entonces, así es como queda. Y subimos con con dos puntos, con dos cadenas, perdón. Y en cada punto realizamos un punto medio. Recuerde que yo realicé 5, entonces siempre debo tener 5. 3, 4 y 5. Entonces aquí este es el de la esquina, es un poquito complicado de coger, pero bueno. Y punto medio. Entonces, si se dan cuenta, así es como nos va quedando nuestro cordón. Hacen lo largo que ustedes lo necesiten y después lo cosen aquí en el otro extremo. Lo cosen como cosimos el bolso. Yo de mi parte no voy a hacer cordón porque tenía aquí, voy a soltar acá este. Bueno, esa es una opción. La otra opción es, yo compré esto, no sé cómo se llama, este es para colgar los bolsitos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a doblarlo porque está la tapita al frente. Aquí está el orificio para el botón. Ahorita lo vamos a poner. Y aquí voy a doblar y voy a hacer lo siguiente. Entonces aquí este se coge solito acá y queda así. Entonces ya queda, ya sostiene el bolsito y no se nota tanto. Entonces queda solo el cordoncito. Y así es como queda. Bueno, entonces ya tienen dos opciones. Ya ustedes deciden cuál opción quieren, si quieren en color, de colores, que esta es la mía, este no es para mí, este es para mi hijo. Entonces ya ustedes deciden cuál de los dos quieren. A mí me gusta más el de colores. Bueno, entonces nada, nos falta colocar aquí el botoncito y eso fue todo. Ya escondí las lanitas y así quedó nuestro trabajo. Y nada, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.